¿Cuál? Fadol, creo que era, ¿no? De allá de ¿Qué hacía? No me acuerdo. Yo lo que sí me acuerdo es que había un intendente, pero allá por la década de los 40-50, que era Tortorelli. Claro, Tortorelli, famoso, que prometía que iba a poner canillas con leche y vino en las calles, que iba a hacer un puente de caída, un puente en bajada todo el tiempo. Claro, Espalter lo tomó, Maravilla. en el programa cómico Espalter lo tomó, Claro, hacía el personaje de Tortorelli. Claro, sí, hacía el personaje de Espalter. Y después hubo una cosa que no llegó a tal extremo, pero se parecía bastante por todo lo folclórico que era, que el intendente Dalma dos Santos en Artigas. En Artigas. ¿No? Que también son piecitas del folclore de la política latinoamericana que no deberían morir nunca. Pero a lo que voy es, hay márgenes, la tele te permite márgenes para ese tipo de cosas. Claro. Y por el contrario, cuando vos crees que lo que rinde es la seriedad, la adultez, el saco y corbata, cuando vos crees que eso es lo que rinde, tenés cuidado. Porque puede rendir, pero en determinadas circunstancias, a través de determinados medios y en determinados momentos. Por eso es que los asesores han aconsejado muchas veces para vestimenta, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas que a veces se le iba de mano a Mujica, ¿no? Con su espontaneidad y sus dichos, metía la pata muchas veces que creo que los asesores se querían morir. Ya lo sabían, ¿no? Ya lo sabían. Ya lo sabían. Mirá, él creo que no tenía ni intención de manejarlo, eso es lo que voy. Él no quería manejarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero Aparte, ¿qué pasaba con los que estaban al lado? él no le daba entrada. Creo que no les daba entrada. No, te se puede asegurar porque yo trabajaba ahí. Vos trabajaste, ¿no? Sí, claro. No les daba entrada, porque yo veía que había muchas veces de cosas que él decía que los demás se querían matar. No, te puedo asegurar que es así. Y no consultaba previamente nada. Claro. Por lo menos no se consultaba con ese equipo de asesores. Seguramente consultaría con gente políticamente allegada, pero no consultaba con asesores técnicos. O sea, si alguien intenta argumentar que Mujica es el resultado de una planificada elaboración técnica de él, claramente no. te puedo asegurar que no. Yo trabajaba en el piso 2 de Torre Ejecutiva. Claramente. Y yo era jefe de prensa de presidencia entre los años 12 y 14. O sea, Cuando estaba Gonzalo, cuando estaba Gonzalo, exactamente, con Gonzalo Caramel. Gonzalo era el director, yo era jefe de prensa. O sea, que cuando él se exponía a los medios sobre Nadie temas sabía picantes... qué iba a decir. Nadie sabía qué iba a decir. Claro, sí. Esa es la sensación que quedó en la gente, ¿no? Cuando Mujica en Brasilia responde, le pregunta a un periodista del Canal 10, ¿qué opina sobre la oposición que dice que hay que extremar los controles sobre su gestión? Y la respuesta de Mujica fue que la oposición vaya a controlar a sus esposas. ¿Te acordás? Cierto. Me acuerdo porque Sí, me acuerdo. habían dos micrófonos en esa pregunta. Una era el periodista del Canal 10 y otro era el mío. O sea que yo estaba viendo en vivo, en directo y sin cámara lo que es esa respuesta. Y a medida que le iba haciendo, yo iba pensando, ¿qué consecuencias trae esto? Claro. ¿Qué consecuencias trae? ¿Sí? Porque eso obviamente que no estaba previsto para nadie. Por eso todo, cuando se zafó con la presidenta argentina, cuando Exactamente. cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido, claro, en ese La sentido, vieja, peor La vieja, la actual, en ese sentido, la verdad que esta esta vieja es peor que el peor. Entonces, en ese sentido, Y yo veía que él no se retractaba, ¿no? Porque tampoco faltaba decir pido perdón o pido disculpas, como que tampoco eso funcionaba, ¿no? Cuando las mujeres dijo alguna disculpa, no sé si fue disculpa. sí, después sí, la quiso arreglar ahí, la quiso atenuar un poco, sí. La quiso arreglar. Pero no se notó mucho, digamos, lo quedó primando lo otro, ¿no? Yo siempre me Y acuerdo. coincido con María en cuanto a que él era muy difícilmente... Lo que sí hace, y hace, es que él sabe jugar con la agenda en el sentido de que cuando hay un tema instalado que no le beneficia del todo, intenta colocar un tema que sea neutralizado. Clarísimo, sí. Otro tema. Otro claro. tema. Sí. Claramente. Y eso no lo hace quien quiere, lo hace quien Pero puede. ¿quién puede? Entonces, y eso hay que tener mucha fuerza para digamos, no te digo manejar,
al antojo, porque nadie lo hace, pero sí en incidir parcialmente, por lo menos, en una agenda. Y Mujica tiene esa fuerza. No son muchos los que tienen esa fuerza, pero Pico es uno que tiene esa fuerza. Tira un tema, sabe que no está yendo bien con ese tema y inmediatamente trata de instalar otro, buscando... contrarrestar. Sí, exactamente. Claro. ¿Está bien? Termino. No tenemos tiempo, pero yo le había dicho que alguna cosa íbamos a decir sobre los medios de comunicación, ¿recuerdan? Rápidamente, simplemente... ¿Hay que firmar algo otra vez? Sí. Les digo, no tenemos mucho tiempo, por eso me parece que diría no detenernos mucho en esta cuestión de los medios de comunicación. En todo caso, si quieren lo dejamos como cosa pendiente para otra oportunidad. Y vamos directamente a lo otro que habíamos dicho, que conforma la tercer pata, digamos, de las dimensiones que habíamos definido, que es el tema de la espacialidad y de la movilidad espacial, porque ahí tenemos otro elemento más. Dicen algunos pensadores que vivimos en sociedades nómades. Nómades no solamente desde el punto de vista territorial, sino nómades desde el punto de vista ideológico, nómades desde el punto de vista de las modas, nómades desde el punto de vista de las relaciones humanas, amorosas, nómades. Es decir, es una sociedad que propende al cambio, al salir de la rutina, a cambiar por cambiar. Cambiar de trabajo, cambiar de residencia. Cosa que antes no. Exactamente, antes no. Tiene mucho que, y tiene razón ella, tiene mucho que ver con la cuestión de la movilidad laboral. Sí. No solo, pero tiene mucho que ver con la cuestión de la movilidad laboral. Y esto tiene una connotación bien fuerte desde el punto de vista de las consecuencias políticas, porque lo adelantábamos ayer. Comencemos presentando un rasgo que ha sido tradicional en la política uruguaya, y no solamente uruguaya, sino te diría que en gran medida latinoamericana en general. Todos los partidos, como todos partidos del mundo, todos los partidos tienden a mantenerse, como todo sistema tiende a mantenerse. Es difícil de pensar un partido que diga yo me constituyo, creamos un partido, pero lo haremos desaparecer en 10 años. ¿No? Es muy difícil comprender esa lógica. Por lo general y lógicamente los partidos tienden a preservarse. Lo que sucede es que desde temprano los partidos saben que el acrecentamiento, o sea, el preservarse implica retener a los votantes y a los adherentes que toda la vida han estado ahí presentes y en la medida de lo posible ampliarlo, acrecentarlo. El tema es que para los partidos que intentan o que pretenden acrecentar su base electoral, una de las cosas que necesitan, casi como el oxígeno, es asegurar que los que ya han entrado al partido no se vayan y no necesiten que vos estés todo el tiempo tratando de convencerlos de que no se vayan, sino que haya una predisposición a permanecer en el partido que se automatice. Los cautivos que suelen Los votos llamarse. cautivos, los famosos votos del piso electoral. Claro, del piso electoral. Pero el partido no puede estar haciendo el ejercicio del esfuerzo de estar convenciendo a ese elector que ya había estado para que no se vaya y encima tener que salir a buscar nuevos. Sino, los partidos lo que hacen es, asumen que estos se van a quedar. ¿Por qué? Porque tienen dispositivos que propenden a la, reproducción de lealtades. La lealtad al partido se va alimentando, se va reproduciendo, año a año, quinquenio a quinquenio, elección a elección. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que le permite, esas máquinas o dispositivos de reproducción de lealtades, es lo que permite mantener activa la adhesión de esos votantes, sin que el partido haga un gran esfuerzo en ir a convencerlo de nuevo, e ir y salir a buscar nuevos votantes. Porque si no sería muy complicado desde el punto de vista de las energías humanas, financieras, en tiempo y demás, convencer a los que estuvieron toda la vida que hoy tienen que convencerse de nuevo y después encima salir a buscar nuevo. Por lo tanto, para hacer esa pelea los partidos minimizan el esfuerzo
teniendo maquinarias o dispositivos de reproducción de lealtades. Eso históricamente funciona así. ¿Está bien? Entonces, esos mecanismos de reproducción de lealtades, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, siempre estuvieron vinculados con esa densa trama que decíamos ayer de liderazgos intermedios, que como una especie de tela o una red, ¿sí?, de un cúmulo de nodos, esos que estaban en cuyo punto de intersección había un caudillo barrial, un referente, un cabo, como dicen en Brasil, un puntero, como le llaman en Argentina. Yo qué sé, por acá tengo algunas otras ideas, algunas otras formas de llamar. Caciques en México, referentes, compadres en Colombia. ¿Sí? Diferentes nombres para decir lo mismo. Si vos tenés una estructura partidaria que siempre es piramidal, vos tenés la base de electores acá abajo, tenés la cúpula de dirigentes acá arriba, y en el intermedio, vinculando una cosa con la otra, vos tenés un conjunto de... ¿sí? Un conjunto de personas que actúan como intermediación. Caudillos barriales, con mayor o menor éxito, con mayor o menor estabilidad. ¿Y cómo se conformaban esos caudillos? ¿Cómo se constituía ese elemento, funcionalmente hablando? Eran personas que habían generado un determinado prestigio a partir de actividades privadas, porque era el bolichero que fiaba, porque era el carnicero que fiaba, porque era el curandero del barrio, porque era el presidente del club de básquet y fútbol, porque era el doctor fulano que era del barrio y que tenía, no sé, era mucho apego por la gente del barrio, a pesar de que era el doctor fulano de tal, en fin, por diferentes razones el tipo era muy prestigioso en el lugar, y los partidos detectaban ese stock de prestigio, lo identificaban, a veces con mayor o menor facilidad, lo identificaban, lo cooptaban, y cada tanto tiempo, cada 4 o 5 años, dependiendo de cuándo se hicieron las elecciones, ese liderazgo, ese prestigio social era puesto al servicio del partido político, traduciendo prestigio social en capital político, en votos. ¿Está bien? Él no tenía necesariamente que ser candidato a nada, pero él participaba de una lista que sí, digamos, vehiculizaba votos a la lista central de las cúpulas. Es lo que pasó toda la vida. Sí. Para eso era indispensable la base territorial. Era indispensable la base territorial. ¿Eso qué significa? Significa que esa persona, prestigiosa en el barrio, seguramente contaba con un lugar físico, pequeña pieza, un baluarte, una pequeña pieza, un garage, un baldío al costado de la casa, que era cerrado provisionalmente con bolsa y con alguna otra cosa más, y quedaba como una especie de lugar, de un reducto, ¿sí? Y eso se transformaba, ¿sí? Eso se transformaba en el espacio, ¿sí?, donde confluía mucha cantidad de los vecinos y tomaban contacto con el tipo. Bien. Sumemos a eso el hecho de que desde el punto de vista histórico, durante toda la vida, digamos, por muchas razones, la población de los barrios se movía poco del barrio. No es como ahora que todo el mundo tiene una moto 100, 110 centímetros cúbicos y va y viene todo a cualquier punto de la ciudad. No, hace 30, 40, 50 años atrás, la gente, si tenía una bici, muy pocos tenían auto. Es increíble lo que cambió el paisaje en ese sentido en nuestros barrios, increíble, uno piensa para atrás, es increíble. Tenía a lo sumo una bici, las distancias por supuesto que se hacían mucho más extensas, porque
tenías que caminar muchísimas cuadras para ir a la casa del primo, para ir al cine, al centro, para ir Entonces generalmente era más trabajoso salir del barrio. Por lo tanto, era una práctica mucho más habitual que la de hoy, que en el barrio quedara la gente del barrio, no se moviera mucho del barrio y que pasara sus tardes y sus nochecitas en el barrio, en la vereda. En la vereda. Se juntaba la gente desde ahí, ninguno de ellos tenía moto como para ir a la casa del primo, a la costanera, no sé qué, y tenían una práctica bastante habitual de construir comunidad en el barrio. Era una lógica bastante habitual, se construían comunidades, era una práctica de buena vecindad todo el tiempo, era una gente que estaba en el mismo barrio, entonces eran gente que, sí, habían cines, bastante más que ahora, pero eran casi que las únicas distracciones posibles. Muy probablemente las entradas a los cines eran relativamente caras para mucha de esa gente, y además quedaba lejos del cine. De tal manera de que mucha gente no tenía otra cosa que hacer que sino que quedar en el barrio. Y de repente aparecía ya en el barrio, 1 o 2 cuadras, a media cuadra o cruzando la plaza del barrio, aparecía un pequeño espacio, un reducto, un garaje, una piecita con colores, con parlantes, con banderines, algunos tocando la guitarra, algunos en donde se armaban partidos de truco. Incluso en algunos casos se armaban riñas de gallo, muy propio de los clubes de la época, las riñas de gallo, o el juego de la taba, que eran a su vez, que al mismo tiempo era, por un lado, una fuente de entretenimiento y por otro lado, una fuente de financiamiento. Aunque fuese ilegal como lo era, había bastante plata a la vuelta de las riñas de gallo, o de los juegos de taba, que eran juegos al azar. ¿Sabés lo que es un juego de taba? ¿Yo? Sí. Porque ustedes no sé si sabían que juego estaba, pero son muy jóvenes, digamos. Pero había mucha plata también en eso muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, el club del político era un centro social. Era un centro social. Era un centro social. ¿Y era el lugar de los conventillos también? No. ¿Ya habían desaparecido? Sí, ya habían desaparecido y no estaban en todos los barrios. Eso no era una realidad de todos los barrios. Más que nada de Montevideo. Era más que nada de Montevideo, sí. No es el caso nuestro, de la ciudad del interior. Entonces, los clubes de barrio eran un centro de reunión. La gente iba y se juntaba con amigos. No era principalmente lo que movilizaba la cuestión de la adhesión político-partidaria. La adhesión político-partidaria era el resultado final. Lo que primeramente movilizaba era el hecho, ¿qué hacemos? Vení, vamos a acompañarme, acá vamos a tocar una guitarra ya. Había cantarola, guitarra, truco, no sé qué, quedaban hasta las 12, 1 de la mañana. Algún parlante, qué sé yo, era un centro atractivo, ahí se construía comunidad. ¿Hasta ahí vamos bien? En ese sentido, cada tanto aparecía uno de los dirigentes, hacía un acto de presencia, hacía un discurso, explicaba algunas cosas, indicaba cuál era la posición del dirigente de ese partido frente al gobierno, si era a favor o era en contra, criticaba, apoyaba, defendía, decía que hay que defender tal cosa. Iba preparando, iba de a poco ingresando a la lógica. Y de alguna forma eso generaba sentido de sacaba alguna que otra jubilación. Exactamente, efectivamente. Establecía respuestas particulares, como veíamos ayer. ¿Sí? Había respuestas particulares a demandas particulares y por lo tanto la gente quedaba como ya comprometida. No en todos los casos, pero depende del momento del país, en algunos varios casos. ¿Sí? Entonces ese cacique, líder, caudillo, cabo, referente, como quieran llamarle, que era un poco el dueño de ese espacio, era como la cara visible y el intermediario entre los votantes del barrio, de ese partido, y las dirigencias. Y ahí estábamos cumpliendo la función de intermediación. No había ni instancias de formación ideológica, salvo en algunos partidos de ideas, como se llamaban en aquella época, pero por lo general la estructura más popular, los partidos tradicionales, blanco y colorado, tenía un centro de socialización comunitaria y se generaba a partir de esa participación un sentido de pertenencia comunitaria. Había un componente de yo soy colorado o yo soy blanco. La gente no decía
yo estoy de acuerdo y programáticamente con... No, yo soy colorado, es decir, formabas parte de, en sentido de pertenencia. ¿Sí? Cada tanto, efectivamente, cada tanto, y muy habitualmente te diría, había participación de otra gente del barrio, dirigentes, qué sé yo, que venían, que se sumaban a la dinámica del club, algunos de ellos hablaban, explicaban cosas, sobre todo en épocas electorales, si no quedaba el caudillo del barrio administrando la cuestión, eso por ahí desaparecía 1 o 2 años, pero ya 1 o 2 años antes de las elecciones reaparecía de nuevo, porque aparte, repito una vez más, en muchos casos era un centro de financiamiento hasta familiar para el club. Y así funcionó durante mucho tiempo. Esos eran los dispositivos de reproducción de lealtades de los partidos, esas eran las maquinarias de reproducción de lealtades. Los partidos políticos, los dirigentes, sabían que en tal barrio tenemos tanta familia, y tal cual, tanta familia y tantos votos. Y después abría las urnas en tal circuito y los tipos, tanta cantidad, tanta familia y tantos votos. Incluso se observaba, ¿no? Si realmente cuando abrían las urnas había respondido la gente por, sí. No sabías quién votó qué cosa, pero sabías que el caudillo me dijo que tenía 120 votos y fíjate que apenas marcó 40. Acá hay un caso, un caso muy conocido, ponele que debe haber sido en la década del 60, por ahí, de un caudillo que tenía fuerte presencia en la zona de Casablanca, y cuando se abrieron las urnas, aparentemente ayudaba mucho, tenía una predica, cuando abrieron las urnas ya tenía un voto. Ya estaba indicando que qué pasaba, que se debilitaban ciertas lealtades. Claro, clarísimo. Ahora, eso por un lado, ¿está bien? La necesidad que los partidos tenían de estas instancias estaba relacionada con la reproducción de las lealtades. La gente que entraba sabía que no tenía necesidad de estar todo el tiempo convencionándola, sino que estas mismas instancias o dispositivos se encargaban de ello, de alimentar su sentido de pertenencia. De dependencia personal, de sí, relación personal. No por casualidad muchas veces los clubes tenían el nombre de los amigos de fulano de tal. Porque había mucho de amistad, mucho de relación afectiva. Los partidos uruguayos y de América Latina en general siempre tuvieron una carga muy importante a lo comunitario, a lo afectual, al sentirte perteneciente a. ¿Está bien? Muy bien. Ahora bien, punto aparte, pasemos a otro capítulo. Paralelamente a eso, en nuestras sociedades siempre estuvo presente, pero en determinados momentos con mayor intensidad que en otros, el tema de la migración campo-ciudad. ¿Está bien? Es decir, es sostenida, es histórica, ya te diría que estructural, la tendencia de desruralización que tiene la población nuestra, nuestras ciudades, digamos, son buena parte de la sociedad nuestra, o tienen o vienen de padres o abuelos que fueron campesinos, mayormente, digamos, ¿está bien? Y si no, un tío o abuelo, pero en términos generales, primera, segunda o tercera generación para atrás, listo, vos sabés que tenés a alguien vinculado al campo. ¿Por qué? Porque ha sido histórica la tendencia de gente saliendo del campo y viniéndose a las ciudades. Primero a las ciudades intermedias y luego a la zona metropolitana. Entonces, eso generalmente tiene como que oleadas que se aceleran. En la década de los 70, de los 80, esa tendencia se aceleró. ¿Estamos bien? En la década de los 70, de los 80, esa tendencia se aceleró. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Y al mismo tiempo, se suma a esa tendencia de desruralización otra tendencia demográficamente presente en América Latina, que es la de lo que se conoce en la jerga de los urbanistas como el sprawl, que no sé qué significa. ¿Sprawl? Sprawl. ¿O spread? No, sprawl. Es S-P, ya te digo cómo se escribe. Sprawl. S-P-R-A-W-L.
S-P-R-A-W-I. Sí. Perdón. ¿No sabes? No sé, yo no sé qué significa literalmente. Sí sé qué significa conceptualmente esa tendencia de salir del centro e irse a vivir en las afueras de la ciudad. Lo que hablamos allá. Exactamente. Esa tendencia de vaciamiento del centro, no, vaciamiento no, pero sí de ir a buscar más terrenos, de ir a buscar menos ruido, de ir a buscar mejor calidad de vida, más verde, de ir a buscar muchas veces hasta mejor seguridad. ¿Por qué? Porque la ciudad, los centros se hicieron complicados. Y como hubo un proceso, y como hubo leyes de liberalización del mercado de tierras, ayer lo mencionábamos, esas leyes de liberalización del mercado de tierras se tradujeron en que gente que tenía chacras, digamos, en los cinturones de la ciudad, las fraccionaran para vender como para... es así que entonces se empezaron a poblar esas fracciones, empezaron a hacer barrios nuevos o poblar los barrios antiguos, pero que tenían muchos baldíos. ¿No me acuerdo? Ahora bien, esos barrios que hasta ese determinado momento estaban de alguna forma manejados o comprendidos o aprehendidos o auscultados por esos líderes barriales, de repente, en cuestión de 10, 15, 20 años, comienzan a cambiar brutalmente su fisonomía, su demografía. La misma gente que estaba antes, en algunos casos queda, pongamos que queda, pero ahora el barrio está más poblado. ¿Y está poblado por quiénes? Primero, por gente que viene del campo a la ciudad, pero que no va a vivir al centro, sino que justamente se queda por un tema de costo de alquiler en los barrios periféricos. Y está poblado también por gente de sectores clase media que en vez de quedarse a construir en el centro de la ciudad, lo cual es mucho más caro, Extenderse. extenderse. Gracias. ¿Está bien? Entonces, esa gente que está viviendo en sectores medios de la ciudad, en el casco urbano más céntrico, que por un tema de costo o porque simplemente es ocupación del espacio, deciden, bueno, vámonos para afuera de la ciudad. Y van a convivir en el mismo barrio a los cuales están llegando los campesinos con sus hijos, ¿sí? Y estaban los viejos pobladores del barrio. Entonces ahí comienza a convivir, se rompe el viejo paisaje demográfico que se tenía. Al suceder esto, los líderes barriales, los caudillos barriales, que antes eran líderes porque hacían de curandero, o porque tenían el único auto del barrio y llevaban a los gurises que estaban enfermos a las 4 de la mañana, sí. O porque, no sé, porque era el dirigente del club del barrio, o porque para los nuevos, para los que llegaban al barrio, ¿sí? El señor, no sé, Suárez, el señor Ramírez, no era nada. No era nada, no representaba nada. Para los viejos pobladores del barrio, hablar de don Ramírez era una institución. Pero para mucha cantidad ahora de gente que está en el barrio, voy a decir don Ramírez, y yo sé que estás hablando del veterano, pero no me dice nada. Sí. Entonces don Ramírez puede abrir 3 clubes si quiere, que a mí no me va a convocar. No me convoca. No me convoca porque yo vengo con mis códigos, con mis prioridades, con mis necesidades, con mis urgencias del campo a la ciudad y ahora estoy acá viendo cómo hago una casita más o menos modesta para ver cómo vivo acá, que ya me echaron de la estancia y ya ahora no tengo que conseguir trabajo acá. No me convoca a mí, hijo de campesino o campesino, ni convoca a la clase media que estaba en el medio de la ciudad y que tiene sus vínculos de clase media y que va a los clubes de clase media y que tiene códigos lingüísticos de clase media. Y que como clase media que es, desconfía de esos fenómenos de liderazgo barrial. Mira, ¿quién es don Ramírez? Me viene acá a hablar como si yo fuese... ¿Quién me viene a parletear a mí? No, le dice a clase media, que no me venga a hacer el verso a mí. Los contextos empiezan a incidir muchísimo. ¿Se entiende? Entonces ese paisaje social, que antes era un paisaje muy bien conocido por los líderes partidarios, por los caudillos barriales, de repente se ven totalmente modificadas. Y ahí, Emilio, la expansión, por ejemplo, de la educación media, todo eso también obviamente, también, claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que juega eso. Y también la penetración de la televisión y de otros medios de comunicación, pero sobre todo la tele. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Estos caudillos van perdiendo eficacia
en términos de la preservación o reproducción de las lealtades. Seguro. Van perdiendo eficacia. No quiere decir que vayan desapareciendo. Bueno, sí, en algunos casos por un tema de edad desaparecen, físicamente hablando. Pero en otros casos, aunque se preserven, aunque estén ahí, no convocan como antes. Y los partidos que históricamente se habían respaldado, digamos, habían respaldado su preservación, su reproducción, su mantenerse, digamos, más o menos activo en esa franja, de repente se encuentran con que el comportamiento electoral de la gente en el barrio ya no es lo que el caudillo le indica. Hay otras realidades, otras transformaciones económicas, ¿Se entiende? crisis incluida, artesanal. ¿Se entiende? Entonces, claro, los partidos que históricamente dependieron en grandísima medida de esto, dependían de esto, porque durante 100 y pico de años los partidos políticos dependieron de esta franja, sobre todo desde que se instauró la mecánica electoral en el país, de principios del siglo XX en adelante. Sobre todo a partir de ese momento, los partidos dependieron en grandísima medida de esta franja de líderes barriales. De repente, va 15, 20 años, por todos estos elementos, estos tipos comienzan a perder eficacia. Y no se sustituye por otro mecanismo. Y ahí está la cuestión. No son sustituidos por otros mecanismos de identidad. Y agrego un elemento, si me permitís. Sí. 3 minutos me permitís anotar la pregunta si querés ahí y yo cierro esta idea. Un elemento que para mí es primordial y que para mí tiene mucho que ver en la explicación histórica de la caída del bipartidismo tradicional en Uruguay. Nada más y nada menos. Y voy a decir una cosa que yo sé que suele ser extraña por lo menos. Y si la escuchás medio a la disparada, hasta puede ser hasta irritante. Pero te pido por eso que la escuches tranquilamente. Pasó otra cosa, a mi entender, y esto es una hipótesis que todavía no he desarrollado, pero que creo que estará, en cualquier momento escribo alguna cosa de esto. Otro elemento que incidió decisivamente en el golpe durísimo que sufrieron estos y por lo tanto representó un golpe muy duro en los partidos tradicionales fue la dictadura. Paradójicamente, la dictadura hizo más efecto desde el punto de vista de la reproducción de las lealtades en los partidos tradicionales que en la izquierda. Por supuesto. Porque la izquierda no dependía de este tipo de mecanismos para la reproducción de sus lealtades. Porque la izquierda tenía otros mecanismos para la reproducción de sus lealtades, vinculados a los sindicatos, vinculados a las agrupaciones culturales, a los gremios estudiantiles. De ahí se nutría la izquierda fundamentalmente. No dependía en gran medida de la influencia territorial que tenían algunos caudillos barriales. Nunca lo pudo, no es que no lo haya intentado. Simplemente, como dicen los veteranos que explican, ¿sabés qué nos costaba a nosotros hacer caravana por determinados barrios? Que la gente nos ponía las ramas, que atravesaban la calle para que nos pasaran los autos a la izquierda y nos ponían carteles de comunistas fuera del barrio. Fuera del barrio y te tiraban con cosas. Sí. Yo tengo por experiencia. Me encantaría escuchar. Pero yo te perseguían, te apedreaban, te tiraban tiros al aire y hasta en la campaña del 71. Claro. Porque tampoco yo soy tan vieja, entonces eran cosas. Y eso que vos estás planteando, por ejemplo, la pérdida de eficacia de las reproducciones. Yo me acuerdo de mi abuelo, siempre lo cuento, mi abuelo era un tipo realista, ¿no? Y un viejo divino, nosotros lo amábamos a mi abuelo, ¿no? A mi abuelo matamos. Entonces, desde muy niña nos llevaba a los actos políticos, no fue nardonista, opuesto totalmente a Nardone cuando era psiconauta. Pero nos llevaba a los actos y nos sacaba fotos, me acuerdo, en esa época. ¿Qué pasó? Toda la generación de nietos... Así que si buscamos podemos encontrar una foto tuya con el reno. No, podemos encontrar una foto. Habrá que buscar, esa foto te condena. Nadie resiste un archivo. Existió una foto en el aeropuerto, en el nadie resiste un archivo. Con un ramito de flores, yo esperando con mi abuela Víctor Aedo. Bueno, por suerte se perdió. Entonces, yo me acuerdo que empezamos a ser adolescentes y un primo mío, ¿qué hace? Cuando se van, fíjate vos, una doble puñalada para mi abuelo, porque mi primo resuelve que iba a votar a Michelini cuando crió la 99.
Vallismo, digo otra cosa. Y después sería yo, otra prima mía, nosotros, ¿no? Entonces no le decíamos nada, yo resuelvo irme al Partido Socialista. Y de atrás, ¿viste? Pero empezó, ningún nieto le votó el Partido Nacional. Mi abuelo, que era un tipo que además no se enojaba, ¿viste? Un tipo fantástico, el adulto era un tipo fantástico. Decía, nos agarraba y nos decía, yo no sé quién me enseñó a ustedes a ser comunistas. Pero yo no sé, porque yo no fui. Entonces yo decía, ¿sabés quién nos enseñaste vos? Nos enseñaste a amar la política. Y nos enseñaste a mirar realidades. Vos no quisiste acompañar a Nardone y te fuiste para otro bando, para otro sector, a otro país. Y bueno, eso nos enseñaste vos a nosotros, mirá. Entonces, esta es la consecuencia de lo que vos nos enseñaste. Más a un contexto determinado, de la década del 60, tremenda. Sí. Entonces, ese es el contexto. Es como decíamos hoy, no es que los caudillos dejen de existir. No. Muchas veces siguen existiendo, pero ya no convocan como convocaban antes. No, entre otras cosas, porque se da esa cuestión de que hay un corte generacional. Generacional, claro. ¿Sí? Hay un corte generacional. Yo la pregunta que te iba a hacer hoy, que a veces, una vez vos le diste una respuesta a Alejandro en la clase de la tecnicatura, que eso, lo que vos decías, ¿no? de cómo se mantenían las lealtades y las fidelidades, se ve, por ejemplo, en el movimiento sindical. Porque el movimiento sindical tiene toda una trayectoria de anarcosindicalista, anarcoballista, comunista, etc. Sin embargo, ¿viste? Eran sectores que crecían el número, ¿no? Los sindicatos, pero sin embargo los partidos tradicionales mantenían la visión. Sí. Hay una doble pertenencia. Hay una doble pertenencia que después recién se empieza a revertir. Sí. Pero hay como una especie de doble pertenencia, por eso es que no crecían, el número no crecía, no tanto por decir, bueno, ¿cómo? Están en un sindicato, están peleando por esos derechos y hay una cuestión de doble pertenencia. Sí, sí, no se traducía en votos a la izquierda el crecimiento del movimiento sindical. Exactamente. Sí, había una doble pertenencia del ciudadano porque en las elecciones a cargos nacionales votaban los partidos tradicionales y a las elecciones de los sindicatos votaban al Partido Comunista. Al Partido Comunista, por ejemplo, votaban dirigentes comunistas. Claramente. Había como una especie de doble pertenencia. Claramente, y era muy importante, digamos, eso, muy clara, digamos, esa vinculación. Yo eso lo veo hoy muy claramente con esto de las nuevas cooperativas de vivienda sindical. Ajá. Porque el PCNT tuvo esta motivación de programa de vivienda sindical, le dio la oportunidad a que gente que estaba en esa franja media que no podía acceder a la vivienda o porque se excedía o porque no le alcanzaba el salario, y gente que estaba en esa franja, que no era del partido Frente Amplista, no eran de esos partidos, accedieron a la vivienda sindical asociándose a un sindicato, porque era el principal requisito, tenías que ser afiliado sindical. Pero no era el Frente Amplio, ¿no? Y claro, y por supuesto. Claro. Sí. Hay una doble pertenencia, pero muy marcada, sí, muy marcada. Claro. Entonces, retomo la que hace mantener cierta independencia el movimiento sindical. Y sí, y sana, de verdad, muy sana. Y hace muy sana. Entonces decíamos, vos tenés que en determinado momento, esta realidad, estas maquinarias de reproducción de lealtades comienzan a fallar. Fallan primero porque cambia el paisaje urbano y demográfico, la gente cambia, los caudillos o van desapareciendo físicamente o no desaparecen físicamente pero comienzan a perder eficacia en su convocatoria, o se ve limitada la convocatoria, simplemente así, o al revés, hasta te diría que se ha estudiado bastante que se invirtió en determinado momento cuál es el rumbo de la secuencia de influencia. En determinado momento eran los abuelos que influían en los padres y los padres influían en los hijos desde el punto de vista de pertenencia partidaria. En determinado momento hubo un quiebre y empezaron los hijos a influir en los padres y en los abuelos. Yo lo viví particularmente en mi familia. Ajá. Totalmente, ese proceso. Eso es mucho en la década de 70 se da. Totalmente, porque mis tíos, fíjate que eran 7 hermanos, ¿no? Los hermanos de mi madre. Uno solo de los 7 siguió votando al Partido Nacional. Todos los otros, por influencia de los hijos, votaban al Frente Amplio. Se revirtió eso, se revirtió. Sí.
y porque aparte la tasa, digamos, llamémosle, desobediencia a la tradición, Sí. era muy marcada en la franja más juvenil, históricamente. Sobre todo en la década del 60-70. Sí, exactamente. Al punto de que yo tomaba clase con gente que, por ejemplo, César Aguiar, Ajá. ¿no? Un importante sociólogo, y el tipo, yo creo que era en el año 92, 93, que yo hice el curso con César Aguiar, y César Aguiar en el 92, 93 dijo, miren, a lo sumo en las elecciones del 98, o en las elecciones del 90, no me acuerdo si 98 o 99, o en las elecciones del 2000 y algo, pero la izquierda gana. Porque si usted estudia la tasa de adhesiones que las nuevas generaciones están mostrando de votos a la izquierda, cuando esta gente que hoy tiene 18 sea la mayoría del padrón, y eso va a ser más o menos en el año 2000, Claro, 2000 y y poquito. posibilidades. Entonces, tarde o temprano el triunfo de la izquierda es un hecho, por lo menos desde el punto de vista demográfico. Sí, demográfico. O sea, casi que de una cuestión, casi te diría que estadística. ¿Está bien? En la medida que se mantenga esta tasa de adhesión a la izquierda en las nuevas generaciones, cuando estas nuevas generaciones ya no sean 18, 19, sino que tengan 35, 40, quiere decir que van a venir una cantidad de atrás que van a tener voto mayoritariamente de izquierda. Las elecciones o de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI, pero es un hecho. Entonces, retomo lo que decía. Sumo este elemento, para ir terminando, subo el elemento de cuál fue el impacto que la dictadura provocó, porque la dictadura, ¿qué significó? La dictadura significó implantar autoritariamente el silencio sobre la política. Y todos de los sociólogos saben de que los aparatos, los grupos, para preservarse, para mantenerse, tienen que mantener activo el diálogo. Tienen que mantener activo la comunicación entre las personas que forman parte de ese grupo. Si vos en algún momento desactivás el diálogo en el grupo, se pierde la consistencia de los mensajes, se pierde la coherencia y el sentido de pertenencia, como que se va, digamos, disolviendo la cosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué pasó? El gobierno militar entre el 73 y el 85 lo que hizo fue justamente impedir, ponerle hasta no hasta el 85, sino hasta el 80, porque del 80 al 81, digamos, la cosa comenzó a reactivarse nuevamente, pero hasta el 80, 81, digamos, hubo un silencio obligatorio en todas las estructuras partidarias. Ustedes me dirán, sí, pero se seguían reuniendo, sí, las cúpulas se seguían reuniendo, pero estas instancias intermedias no se animaban a reunirse porque estaban en total orfandad, porque sabían que era riesgoso reunirse políticamente. Y si estos no se reúnen, mucho menos esto. Claro. Se cortó la continuidad del diálogo. Y al cortarse la continuidad del diálogo, perdió eficacia socializadora esa trama de liderazgos intermedios. Si se pierde eficacia socializadora, y por otro lado, vos tenés que estar cambiando drásticamente el paisaje social del barrio, es bastante claro que el resultado va a ser que el partido no pueda retener, o no necesariamente pueda retener, las lealtades partidarias que en ese barrio tenía. Es decir, que paradójicamente, la dictadura militar, la dictadura en este caso en Uruguay, pero en otros lugares más o menos lo mismo, tuvieron un impacto, sobre todo desde el punto de vista político-electoral, no estoy hablando de otros impactos en materia de derechos humanos, no. Estoy hablando en términos de, estrictamente en materia de reproducción de lealtades y de, digamos, reproducción del partido como aparato de socialización, tuvo mucho mayor impacto en los partidos tradicionales que en la propia izquierda. Y también no se puede haber sumado el que parecieron más ligados al ser cívico-militar, más ligados en algunos sectores, por lo menos más ligados. Yo creo que no. Yo creo que no porque en algunos sectores sí, digamos que hay algún... Pero creo que en los grandes números la cercanía con la dictadura no necesariamente implicaba un descrédito
entre otras cosas porque si no, vos no hubieses explicado por qué algunos intendentes de la dictadura, Belvisi, en Paysandú. por ejemplo, ¿Cómo ganó Belvisi? algunos intendentes que Tenés fueron razón, intendentes de la ¿cómo? dictadura, ¿Cómo? después volvieron a contar con el apoyo Con el apoyo de popular. la gente. ¿Cómo? Y no solamente el caso de Belvisi, No, también, nosotros porque acá lo conocemos. claro, bien. exactamente, pero hubo varios intendentes Varios que intendentes. fueron intendentes durante el gobierno militar y después después también fueron intendentes de la ratificaron el apoyo Yo creo que popular. eso tiene que ver con gestión, ¿no? Yo creo que tiene que ver con Tiene que imagen, ver con con gestión. gestión. O sea que, La por gente a nivel de defecto, intendencia mide gestión. claro, por defecto, el hecho de haber estado cercano a un régimen cívico-militar no necesariamente te aseguraba el fracaso. El fracaso. En algunos sectores puede ser, Y en otros no. pero en otros no. Y te diría que mayoritariamente no. No. Que aparecerse en la foto con La- los la militares pauta te lo dan no y te, sí, no te, sí. no te perjudicaba. Recordemos además que muchos tipos que formaron parte del Consejo de Estado, que era un poco Sí. el parlamento de la dictadura, una especie de cosa pintada que había ahí, después volvieron a ser tuvieron, diputados, sí. senadores. Pablo Millor, bueno, una cantidad de otros. Bueno, el propio Sanguinetti asociado a la ley de educación. Sí, no, pero eso fue en el sí, gobierno, sí. en el gobierno democrático, Sí, durante la bueno, dictadura, él sí, no tuvo no. nada que ver. ¿Se entiende el punto? Sí. Entonces, en ese sentido, el impacto que tuvo para la reproducción de la lealtad de los partidos tradicionales, esta, diríamos que, profunda modificación estructural en el espacio y en la movilidad territorial de nuestra población. Estamos en hora, no voy a robarle más minutos de lo que ya habíamos dicho. Así que yo espero que a lo largo de estas horas que hemos estado compartiendo desde ayer hasta hoy, ya se han ido presentando algunos de los desafíos que las prácticas políticas y las instituciones políticas de las dirigencias políticas que tenemos, los desafíos que se le presentan para lograr lo que algunos antropólogos llaman conexión orgánica entre dirigencias y pueblo. Es uno de los desafíos más importantes que hay. Entonces, tenemos una subjetividad social, una cultura política que viene mostrando signos, rasgos de muchas transformaciones, y eso obliga a nuestra dirigencia a adaptarse a ellas, so pena de fracaso. ¿Quién puede hacerlo? No sé, quedará en manos de la dirigencia mostrar que son capaces de hacerlo. Pero lo que está claro es que no se puede seguir usando las mismas viejas fórmulas de toda la vida en esta realidad. Yo les agradezco la presencia, ha sido un gusto y por supuesto que quedo a las órdenes. Muchas gracias.